Escocia fue uno de los países más severos en cuanto a la cacería de brujas. Entre el siglo XVI y XVII, muchas mujeres y muchos hombres murieron acusados falsamente por brujería. Hoy en Historias en la Sala les voy a contar la historia de Lilias Al, la última mujer en ser acusada, condenada y asesinada por brujería en Escocia. En el siglo XVI y en el siglo XVII, toda Europa estaba metido en un paranoia global. Existía el libro Malefic Maleficarum, un libro que explicaba cómo identificar brujas, qué hacer cuando se identificaban. Traía también como un paso a paso de cómo realmente torturar mujeres y torturar personas para que confesaran. La confesión era bastante importante en estos juicios, porque realmente no habían evidencias físicas, no habían pruebas. Nunca ninguno de estos juicios tuvo una evidencia real para sostener las acusaciones a tantas personas sobre sus pactos y su brujería. Entonces la confesión era básicamente la única arma que ellos tenían para poder acusar a una persona de brujería. ¿Cómo se llegaban a la acusación en esa época? Pues a través de la tortura. Estaba buscando una palabra más familiar o de pronto más amable para decirlo, pero no, definitivamente es a través de la tortura. Esas personas pasaban una serie de preguntas, una serie de torturas, que los hacían eventualmente aceptar su culpabilidad y sus conexiones con Satanás. En Escocia también en esa época existía algo que se llamaba The Witchcraft Act de 1563. Es una ley que básicamente decía que cualquier persona que fuera encontrada culpable por brujería inmediatamente estaba sentenciado a la muerte. Entonces, bajo este pretexto, bajo esta ley, es que la cacería de brujas se expandió por tantas partes de Europa, especialmente en Escocia, que era una región y un país donde la religión era bastante fuerte. En ese momento había mucha presencia religiosa y había mucho miedo, un miedo generalizado, eh, pues obviamente por las brujas y por todo lo que se podía hacer. Lilia Sadi era una mujer como cualquier otra, mayor, una mujer mayor también. Era una mujer que algunos decían que estaba un poco enferma en el momento de su captura, en el momento en el que la llevaron. Ella parecía ser un poco enferma y el hecho de simplemente ser una mujer sola, como ya lo hemos dicho en otras historias, el hecho de ser una mujer sola, una mujer independiente, a la edad que ella tiene, nunca tuvo hijos, nunca tuvo esposo que se haya registrado, ya solo parecer una mujer anciana mayor con esas características ya generaba extrañeza y solo el hecho de generar extrañeza ya era una razón suficiente para por lo menos ser señalada como bruja. Eso le pasó a Lilias. Si a esto le sumamos conflictos vecinales, digamos que Lilias había tenido ciertas peleas con sus vecinos, por la razón que fuera. Como ya alguna vez lo dije, en estas partes de Europa, en la historia pasada lo conté, y en esas partes de Europa, pues la supervivencia era bastante importante y la gente vivía separadas unos de otros, no tenían el vecino al lado, sino que vivían en granjas, no granjas muy llenas de animales, al contrario, había mucha pobreza, mucha marginalidad. Entonces, la pobreza extrema de esa forma, los climas también tienden a cambiar tan fuerte porque las estaciones azotaban, digamos, esa parte en Escocia de una forma bastante brutal. Y pues la supervivencia depende de una o tres gallinas, de las pocas vacas que tengas, de la leche que puedas ordeñar, de la carne que te pueda dar, las pocas reses que puedas tener. En una época así, pues ver que tu vecino tal vez le esté yendo mejor genera muchísimas envidias. ¿Qué otra explicación puede haber de que una mujer a la que tenía Lilias Adi en ese momento, pues viviera tan feliz o viviera tan relajada, viviera tan tranquila? Pues tiene que ser brujería porque no existe otra razón, ¿cierto? Lo que, digamos, llevo pensando hace muchísimo tiempo, lo que las investigaciones sobre estas brujas me han dado a entender es que realmente, más allá de los poderes sobrenaturales y de las conexiones satánicas que tuvieran ellas, es el temor a la mujer inteligente, a la mujer sabia, a la mujer que simplemente decidía aislarse de la sociedad porque si no encontraba un espacio dentro de la misma sociedad en la que estaba atada, digamos. Mujeres que se salían lo expectado, de lo esperado, mujeres que se salían de esa cuadrícula, de esa fórmula de vida que seguían las otras mujeres en ese entonces. Entonces, ¿qué hay después del aislamiento social? ¿Qué después de una mujer sola? ¿O qué después de una comunidad de mujeres solas? Pues la brujería. Es ese miedo como
a la que la re. Y no lo digo a la que la re en el sentido mágico, místico, de la brujería, sino en el sentido de comunicación, en el sentido como de compartir, en un sentido de educación femenino, supongo. Siempre fue un miedo bastante, digamos, perseguido. Y en Escocia y en Torryburn no fue la excepción. Torryburn es el pueblo donde Lilias Adi vivía. Entonces, Lilias casaba perfectamente con todas las características de una mujer, de una bruja. Entonces, pues, no se hicieron tarde las acusaciones de brujería. Varias personas del pueblo de Torreón la acusaron directamente. Yo realmente no sé cómo se hacían estas acusaciones, pero yo supongo que tú tenías que acercarte a donde el sheriff, al CAI, al CAI del pueblo y decir, ay, yo conozco una bruja, vamos. Bueno, eso le pasó a Lilia Sáenz. Un momento en que fue capturada. En 1704, eso está documentado porque, digamos, Lilia Sáenz fue una de las últimas mujeres, si no fue la última, una de las últimas mujeres que fueron condenadas por brujería en toda Escocia. Entonces, este caso, a ese punto, ya eran bien documentados. Lo que cuenta la historia, lo que cuenta, lo que pasó fue que ella fue capturada en 1704. Se le llevaron para la comisaría, estuvo encerrada unos días y empezó en un proceso de confesión, ¿cierto? En un juicio, como le decían ellos. El juicio de realmente se trataba de una serie de eh, actividades, actividades de tortura que llevaban a la persona a confesar. Lo que les hablábamos sobre lo que les hablaba yo, sobre la importancia de la confesión para estos juicios. Varias de esas actividades no relatan muy bien cuáles eran, pero muchas de ellas eran ser hundidas en el agua un par de minutos, sacadas y volverles a preguntar, pues bastantes humillaciones, había mucha presión psicológica porque había muchas humillaciones constantes, todo el tiempo, digamos que les quitaban la ropa, las examinaban porque trataban de encontrarles marcas, duchas de agua fría, pues o sea, malos tratos en general y una debilitación psicológica bastante fuerte. Entonces, dentro de toda esa tortura física, ese desgaste, esa malnutrición, Meg confesó varias cosas. Una de ellas es que confesó haber tenido encuentros sexuales con el diablo. Esa era típica. Esa era una de las cosas que más le insistían a las brujas o a los acusados en esa época, porque se creía precisamente también el Malefic Maleficarum, el libro de la cacería de las brujas, pues explicaba que para acceder a los esos poderes demoníacos, pues tenían que tener relaciones sexuales con demonios. En este caso, con el diablo. Entonces, ella, una de las cosas a las que accedió, a las que confesó, fue esta. También tuvo la oportunidad de describir al diablo. Le preguntaron como, bueno, si usted tuvo sexo con él, ¿cómo es él físicamente? Entonces ella lo describió pues con rasgos humanos, pero con algunos detalles monstruosos, ¿cierto? Como con la piel fría, digamos un poco rígida, con los pies hundidos, no sé, como en tipo cabra o como carnero. Entonces, bueno, ella se vio obligada a aceptar estas cosas. También tuvo que aceptar que el diablo la había marcado como suya, es decir, ella tuvo que confesar que tenía una marca dentro de su cuerpo y que la hacía propiedad del diablo. Y la última de sus confesiones, bueno, estoy seguro que hubo más, pero de las que se cuentan, es que ella confesó a ser parte de un coven, confesó a ser parte de una aquelarre que se reunían en alguna parte de Torreón. De hecho, ella tuvo que dar nombres de sus vecinas, tuvo que dar nombres de otras mujeres, aceptó todo lo que le ponían. Era una mujer mayor, ella tendría unos 60 años y ya les podemos decir por qué se sabe que era una mujer mayor. Ella tuvo que decir otros nombres, dar otros nombres de otras mujeres que también empezaron a ser investigadas. Pero, digamos, el caso de estas dos mujeres nos llegó a más grande de lo que fue el de Lilias. Lilias fue encontrada culpable del delito de brujería y fue sentenciada a muerte, condenada a la hoguera. Sin embargo, Lilias, como ya les había dicho, era una mujer mayor, era una mujer ya grande, y no, su cuerpo no aguantó la tortura, no aguantó las humillaciones físicas y psicológicas, y lastimosamente Lilias muere en la cárcel. Ella muere, no hay tiempo de terminar el juicio, sino que ella simplemente muere ahí. ¿Qué pasa? Temen porque como el fuego no alcanzó a purificar su cuerpo, entonces, que esta era una de las creencias que, de hecho, era por eso que quemaban a las brujas, para que el fuego pudiera
purificar su cuerpo y su alma y pudiera pues trascender. Entonces creían que era muy posible que ella fuera a regresar o que su poder siguiera dentro de Torreón. Entonces lo que hicieron fue llevarla a darle un sepulcro. Sin embargo, como no estaba purificado, su cuerpo estaba completamente quemado, no podían entrarla junto con los otros cristianos y con los otros católicos de un cementerio normal, así que recurrieron, que pienso que es bastante cruel, llevarla, enterrarla en una de las playas que tenía Torreón, de las que tiene Torreón. Sin embargo, lo hicieron en una parte justo en la línea de la marea alta, es decir, la marea alta en esa playa subía unas 2 veces al día y generaba una línea en la que la arena era un poco entre húmeda y entre dura. Allí entraron a Lilias Adi. Precisamente le pusieron una placa arriba muy fuerte, como de, no sé, de cemento tal vez, bastante fuerte, bastante pesada para señalar en qué parte de la playa estaba enterrada y para evitar pues como que pronto el agua húmeda en algún momento pudiera salir. No hubo ningún tipo en ese momento de reconocimiento por ella, no hubo ningún tipo de entierro cristiano, no hubo absolutamente nada. Simplemente fue el acto de deshacerse del cuerpo en la forma más rápida posible y de la forma en la que ellos creían que podían evitar que ella regresara a la vida. En el siglo XIX, eso fue como un siglo después, bueno, casi 2 siglos después, el cuerpo de Lydia Sadi fue exhumado. eh, alguien, algunos científicos, porque obviamente la historia de ella se volvió popular. Después se dieron cuenta que fue una de las últimas mujeres en ser condenadas por brujería en Escocia. Entonces se volvió bastante popular, fue un sitio de visita también por curiosos, como lo es hoy en día. Y unos científicos que estudiaban una pseudociencia que se llama frenología, que es el estudio del cráneo humano. Es decir, la forma, el tamaño, la medida, la circunferencia, etcétera. Todos los cálculos que se podían sacar de la forma física del cráneo podían detectar tendencias hacia la criminalidad o hacia la maldad. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la referencia a la cultura pop más fuerte que tengo de esto, de la frenología, es un capítulo de Los Simpson en el que el señor Burns está midiendo la cabeza de Smithers y le dice que tiene forma, que según su cabeza debió haber sido un taxista. Es algo así parecido. Entonces era una ciencia que estudiaba casos de personas malignas o de personas malas y determinaba si su forma del cráneo y sus medidas pues decían que habían sido personas malas o no, o qué clase de cosas determinaban. Esa es la frenología. Ellos exageraron el cuerpo de Lilian Sadi con este fin y se robaron el cráneo. Hay dos teorías, yo no sé cuál es en ese momento la real. El cráneo sigue perdido o el que no fue recuperado. Yo creo, en lo que investigué, creo que el cráneo fue recuperado. ¿Y por qué creo que fue recuperado? Porque en el 2017, con el cráneo, hicieron una reconstrucción facial. Logramos por primera vez ver cómo era y cómo era el rostro de Lilia Sadi y efectivamente era una mujer mayor, fue una mujer que se notaba, ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar o el navegador que ustedes quieran, pueden buscar la imagen real del rostro de Lilia Sadi y van a poder ver que era una mujer mayor, una mujer que se veía que estaba cansada, ni siquiera pudo aguantar hasta la sentencia de su muerte, sino que murió después de las torturas. Yo por eso creo, esa es la razón por la que creo que su cráneo sí está recuperado. Otra de las razones por las que creo que está recuperado es porque en mi novela Tumba de Brujas, yo soy escritor, tengo un par de novelas publicadas y una de ellas es una fantasía oscura que se llama Tumba de Brujas. En Tumba de Brujas, los personajes viajan hasta Escocia, precisamente hasta la tumba de Lilias Adi, y reclaman su poder vital. Entonces lo usan más adelante como un power up, digamos, con una especie como de impulso para subir de nivel, porque ellos están en el propósito de evitar que un demonio pueda reencarnar y caminar en la tierra. Esa es un poquito la sinopsis de Tumba de Brujas. Si quieres más información sobre Tumba de Brujas, pues en mi perfil de Instagram pueden encontrar todo, muchos videos y mucho más explicación sobre la sinopsis de mi novela. Bueno, continuando. También en el 2017, Torreón, la gente del gobierno de Escocia decidió poner una placa en esa parte de la playa, ¿cierto? Una placa no que conmemoraba la historia de la bruja, sino que de cierta forma reivindicaba la historia de Lilia Sadi. Reconocer a Lilia Sadi como una víctima de la histeria colectiva de la época, de una víctima de la cacería de brujas y una víctima de la misoginia institucional. Esto a mí me parece
muy interesante porque, digamos, en las otras historias, ni a Meg Shelton, ni a la bruja de Yazoo, a ninguna de ellas dos se les ha, digamos, de cierta forma retribuido o reivindicado su memoria de ninguna forma, en ningún sentido. Y ambos, esas tres historias de estas tres mujeres, son visitados turísticamente, o sea, son puntos en los que la gente va y se encuentra y les da curiosidad y les da pues un poco de morbo. Entonces son lugares que atraen visitantes. Y yo creo pues, no sé si alguna vez lo dije en las historias acá en la sala, pero a mí me parece que si esas historias se siguen contando, por lo menos debería haber una intención de reivindicar la historia, la vida de esas mujeres, o por lo menos una intención de tratar de contar las cosas como eran, ¿cierto? Cuando estaba haciendo mis investigaciones para la bruja de Yazoo, me di cuenta que ni siquiera sabían cómo se llamaba, o sea, no hay historias, no hay, nadie, nadie nunca se interesó. Eso pudo haber sido por el miedo que generó también las historias de estas mujeres y las historias sobrenaturales de estas mujeres y dijeron, entre menos sepamos mejor. Pero sí creo que en la actualidad, cuando es un lugar turístico, es un lugar que te genera visitantes y a la larga te genera ingresos económicos, pues no sé, creo que lo más sano es hacer algo así, lo más correcto sería. Igual Escocia, por ejemplo, ha liderado este tipo de cosas, ha liderado una reivindicación hacia las víctimas de la caza de brujas, porque precisamente fue uno de los países que tuvo harta persecución hacia mujeres y hombres que, en mi parecer, eran simplemente malentendidos. Si era o no era bruja, lo voy a dejar a consideración de ustedes. Si quieren, me escriben en los comentarios, como quieran. Me cuentan qué piensan. Yo no pienso que ella sea una bruja. Si pienso tal vez que haya sido una mujer conectada con su naturaleza, una mujer bastante responsable con sus animales. Pienso que era una mujer que aprendió a cuidar de sí misma en un momento o en una etapa social en la que tener una familia bastante indispensable, no solo por el hecho de procrear, sino por el hecho de sobrevivir. Como era más fácil sobrevivir entre dos. Y ella era una mujer que sobrevivió sola y que se empoderó sola y eso pues fue lo que la llevó lastimosamente a ser condenada y a ser asesinada. Bueno, no, ya no asesinó, a ser condenada por así decir, brutalmente torturada. Lo poco que me alegra de la historia de Meg Helton es su legado. Es el hecho de que con ella finalizaron la cacería de brujas en Escocia, con ella finalizaron las acusaciones de vecinos a otros vecinos sobre lo que hacían, sobre sus comportamientos, sobre sus conductas, las envidias. Puede que no hayan terminado las envidias entre vecinos, pero por lo menos ya una envidia a tu vecino no te va a llevar a la muerte en una hoguera. Y digamos, la historia de Lilias Adi siempre nos va a recordar lo peligroso que puede ser el miedo y cómo el miedo puede convertirse en leyes y puede terminar legislando la vida de la gente que simplemente es diferente. Esta fue la historia en la sala del día de hoy. Esta es mi sala, yo soy Sebastián Hernández y espero que se conecten en el próximo podcast porque vamos a seguir hablando de brujas. El próximo es súper, súper interesante.